18 de abril del 2025, día viernes. Según la fe y la tradición de algunas congregaciones, hoy es el día cuando nuestro Señor Jesucristo perece, cuando le quitan la vida, y hoy, justamente, un día antes, enseña la tradición de la religión, que un día antes de la Pascua es sepultado. Se dice hoy entonces, día viernes, es sepultado el Señor Jesucristo. Lo cierto es que hasta este punto, según las Sagradas Escrituras se enseñan correctamente, Jesucristo no muere como los demás. Se le da una orden a Pilato, los líderes religiosos, y le dicen, es víspera de Pascua, para que no queden colgados, entonces hay que finiquitarles, es decir, hay que darle con el estilete el último toque, sacrificarles. Los soldados van reventándole las piernas a los que están colgados al lado de Jesús, pero al llegar a Jesús lo ven muerto. No rompen sus piernas para que se cumpla la profecía que ninguno de sus huesos sería quebrantado, y conforme está establecido en la ley. Pero uno de los soldados, que quiso ser más malo que el mismo Satanás, lo atraviesa con el estilete y lo golpea en su costado izquierdo, inmediatamente saliendo sangre y agua. Esto es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. José de Arimatea posteriormente va donde Pilato y secretamente, siendo un discípulo de Jesús, le pide a Pilato que le dé el cuerpo, y lo sepultan muy cerca de donde ha sido colgado y lo meten en una tumba nueva que no había sido usada. Y también viene Nicodemo, aquel que también secretamente le visitó en la noche, y trae como 25 kilos de especies aromáticas y de mirra para embalsamar el cuerpo, y así es sepultado. Lo cierto es que las Sagradas Escrituras testifica, y esto hay que prestarle mucha atención. Dice el Señor que aquellos que le traspasaron mirarán a Él. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que el Maestro en algún momento volverá a esta tierra para que le vuelvan a matar, sino para poner todas las cosas en orden. Y dice, y mirarán a mí aquellos que le traspasaron, y se lamentarán. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Aquellos que no confiaron en Él, aquellos que no aceptaron su plan. Y hoy día le traspasan todos aquellos que niegan a Jesús. Es por eso muy importante nuestra opinión con relación a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque lo que pensamos con relación a Él es importante para esta vida y trasciende para la eternidad. Si nosotros lo tenemos a Él como un cualquier maestro, seguramente nos perderemos en la eternidad, pero si lo tenemos como debe ser, como el Salvador del mundo, como el Señor de nuestras almas, nos irá muy bien, porque así dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, lo importante es este punto, y quiero que presten muy buena atención, porque dice que muchos se lamentarán como el que se lamenta por aquel que ha perdido al Hijo unigénito. Él es Jesucristo, el unigénito del Padre. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, versículo 18, que nadie ha visto a Dios nunca, sino el unigénito Hijo. El Hijo unigénito se le ha visto y le ha dado a conocer. Y es nuestra esperanza, porque nosotros confiamos plenamente que Jesucristo es el unigénito de Dios y primogénito de María. Así dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Unigénito de Dios, el único que ha sido engendrado por Dios, y primogénito de María, porque es su primer hijo. María tuvo más hijos, pero ese es su primer hijo, y la gloria sea del Señor, porque esta es la doctrina verdadera. No estamos siguiendo ritos, cuentos ni leyendas. Estamos basándonos en las Sagradas Escrituras, como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Hablamos conforme está establecido en las Sagradas Escrituras. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, que el que habla, hable conforme habla Dios, conforme habla la Biblia. Y es lo que estamos haciendo, porque la palabra del Señor
es lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. Salmo capítulo 119, versículo 5. Y ella, 105. Salmo 119, 105. Y ella es la que nos ayuda a entender, nos redarguye, nos capacita, nos ilumina, como dice la bendita palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Por eso, amada familia, estamos convencidos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto, pero también ha resucitado. Y seguimos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. 18 de abril del 2025, día viernes. Según la fe y la tradición de algunas congregaciones, hoy es el día cuando nuestro Señor Jesucristo perece, cuando le quitan la vida, y hoy, justamente, un día antes, enseña la tradición de la religión, que un día antes de la Pascua es sepultado. Se dice hoy entonces, día viernes, es sepultado el Señor Jesucristo. Lo cierto es que hasta este punto, según las Sagradas Escrituras se enseñan correctamente, Jesucristo no muere como los demás. Se le da una orden a Pilato, los líderes religiosos, y le dicen, es víspera de Pascua, para que no queden colgados, entonces hay que finiquitarles, es decir, hay que darle con el estilete el último toque, sacrificarles. Los soldados van reventándole las piernas a los que están colgados al lado de Jesús, pero al llegar a Jesús lo ven muerto. No rompen sus piernas para que se cumpla la profecía que ninguno de sus huesos sería quebrantado, y conforme está establecido en la ley. Pero uno de los soldados, que quiso ser más malo que el mismo Satanás, lo atraviesa con el estilete y lo golpea en su costado izquierdo, inmediatamente saliendo sangre y agua. Esto es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. José de Arimatea posteriormente va donde Pilato y secretamente, siendo un discípulo de Jesús, le pide a Pilato que le dé el cuerpo, y lo sepultan muy cerca de donde ha sido colgado y lo meten en una tumba nueva que no había sido usada. Y también viene Nicodemo, aquel que también secretamente le visitó en la noche, y trae como 25 kilos de especies aromáticas y de mirra para embalsamar el cuerpo, y así es sepultado. Lo cierto es que las Sagradas Escrituras testifica, y esto hay que prestarle mucha atención. Dice el Señor que aquellos que le traspasaron mirarán a Él. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que el Maestro en algún momento volverá a esta tierra para que le vuelvan a matar, sino para poner todas las cosas en orden. Y dice, y mirarán a mí aquellos que le traspasaron, y se lamentarán. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Aquellos que no confiaron en Él, aquellos que no aceptaron su plan. Y hoy día le traspasan todos aquellos que niegan a Jesús. Es por eso muy importante nuestra opinión con relación a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque lo que pensamos con relación a Él es importante para esta vida y trasciende para la eternidad. Si nosotros lo tenemos a Él como un cualquier maestro, seguramente nos perderemos en la eternidad, pero si lo tenemos como debe ser, como el Salvador del mundo, como el Señor de nuestras almas, nos irá muy bien, porque así dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, lo importante es este punto, y quiero que presten muy buena atención, porque dice que muchos se lamentarán como el que se lamenta por aquel que ha perdido al Hijo unigénito. Él es Jesucristo, el unigénito del Padre. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, versículo 18, que nadie ha visto a Dios nunca, sino el unigénito Hijo. El Hijo unigénito ese le ha visto y le ha dado a conocer. Y es nuestra esperanza, porque nosotros confiamos plenamente que Jesucristo es el unigénito de Dios y primogénito de María. Así dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Unigénito de Dios, el único que ha sido engendrado por Dios, y primogénito de María, porque es su primer hijo.
María tuvo más hijos, pero ese es su primer hijo y la gloria sea del Señor, porque esta es la doctrina verdadera. No estamos siguiendo ritos, cuentos ni leyendas. Estamos basándonos en las Sagradas Escrituras, como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Hablamos conforme está establecido en las Sagradas Escrituras. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, que el que habla, hable conforme habla Dios, conforme habla la Biblia. Y es lo que estamos haciendo, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. Salmo capítulo 119, versículo 5. Y ella, 105. Salmo 119, 105. Y ella es la que nos ayuda a entender, nos redarguye, nos capacita, nos ilumina, como dice la bendita palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por eso, amada familia, estamos convencidos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto, pero también ha resucitado, y seguimos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Les amo en el Señor. Dios les bendiga.